Buenas noches, Universidad Permitoro Barquisimeto, Venezuela. Yo soy Reinaldo Mogollón y a continuación le voy a hablar sobre el último video como asignación de la materia para el cierre de evaluaciones sobre la ley de contracorrupción. En Venezuela existe una ley que rige los mecanismos que mayormente se han abocado a establecer parámetros de legalidad y transparencia, y mayormente se ven movimientos tras fondo que determina siempre la obligación del órgano jurídico en materia penal para poder llevarlos al esclarecimiento del tema y a la subsanación de los daños y perjuicios creados. Cuando hablamos de la ley, este objeto de la ley siempre va a tener mecanismos preventivos y represivos que nos van a hacer enfrentar la corrupción desde un punto de vista de transparencia, como anteriormente les había dicho, y asimismo sea el frente para la responsabilidad de la administración pública frente a la nación y ante organismos internacionales. Ahora bien, este otro objeto se encarga más que todo del tipificar los delitos de las acciones públicas entre los funcionarios, los integrantes, las disposiciones cuyos actos y hechos están creadas para hacer daño al patrimonio o al contenido enumerativo de forma pública. Cuando hablamos de una de definiciones básicas, tenemos que la corrupción es todo aquello que utilice la protección de un organismo público en la destreza que tiene uno de sus contratados o de su personal activo para cometer distintos tipos de corrupción. Entre eso puede ser posición en el cargo público, que nos viene siendo más que todo manifestaciones de ausencia de responsabilidad y ética dentro de su propio ejercicio. Entre eso está el patrimonio público, que son todos los bienes que son pertenecientes al Estado, y asimismo tenemos los funcionarios públicos, que son las personas que trabajan investidas con una responsabilidad legal, un juramento hipocrático que han establecido mediante sus funciones, y a su vez las personas que están subordinadas a ellos, que se ha visto mayormente donde tienden la responsabilidad de cometer ciertos hechos en este caso por facilismo dentro de los mecanismos legales. Mayormente estaríamos hablando automáticamente de los delitos contra la administración del patrimonio público, y asimismo la administración de justicia en la aplicación de esta ley más que todo recae sobre el enriquecimiento ilícito y la restitución al patrimonio público. Esta no es una justificación de incremento patrimonial, pero desproporciona al funcionario dentro de sus responsabilidades como la tiene en el ejercicio de su función. Más que todo, él vulnera los lineamientos que automáticamente alteran sus ingresos percibidos, y es mucha facilidad de poder determinarlo según los movimientos de evacuación de pruebas, como los estados de cuenta y personas vinculadas a ellos. Los otros delitos del patrimonio público, del artículo 52 al 82, tenemos el peculado de uso, que es la conducta del funcionario público apropiándose así de terceros con bienes del patrimonio público de la nación, cuya administración ha recaído mayormente a su cargo. El peculado doloso propio es una distracción de un provecho propio de bienes del patrimonio público, pero en la recaudación, custodia y administración de su cargo tienen una penalidad de 3 a 10 años, porque ello se apropia o distrae directamente el organismo público para poder sujetarse en propiedad indebida mediante un tercero. Puede ser el delito de apropiación indebida o lo que se llama en este caso el abuso de confianza, que es calificada como las circunstancias del hecho. El peculado culposo, que es todo aquel funcionario mayormente que en la recaudación, administración, custodia, ¿verdad? Diera inobservancia, y aparte de eso extravíe mayormente expedientes donde puedan determinar cualquier pena o cualquier multa a una empresa, y ellos acarrean de 6 meses a 3 años de prisión como responsabilidad penal. La malversación, que es un delito que se refiere al funcionario público que tiene fondos a su cargo y realiza inversiones no autorizadas o desvío, causando daños así a los estatutos patrimoniales determinados mediante un presupuesto anual que es asignado por control administrativo nacional a cada uno de los organismos al cual pertenece.
Está la corrupción, que la tenemos conocida del 61 al 63 y fija una regulación directa sobre las modalidades de corrupción, que es el tráfico de influencia, los delitos contra la administración de justicia, que prevén que los funcionarios encargados de esa administración pública y penal tengan conducta no cónsonas a las necesidades y pulcritud que debe caracterizar un proceso. De esa manera, mayormente tenemos como referencia que la responsabilidad que tiene todo funcionario ante el nombramiento y la identidad que tiene dentro de la empresa en formar parte de ella, y que tener la misma ética profesional directa al momento de rendir cuentas y realizar sus actividades. Ahora, cambiando de temas, tenemos la ley penal del ambiente. Esta ley penal son mayormente las determinantes tipificaciones de delitos, de los hechos que violen las disposiciones de la ley en el medio ambiente, y asimismo esta ley la pueden acatar para la responsabilidad. La mayoría de esos requisitos pueden ser personas naturales o jurídicas. Las sanciones son personales y son principales y accesorias, como son la prisión, arresto, multa y los trabajos comunitarios, porque la pena de trabajo es la que le va a demostrar a ellos la responsabilidad pecuniaria que tiene si no lo realiza, y más que todo para reivindicar su dignidad personal. Tenemos también las accesorias, que es la habilitación del uso de funciones si es un empleado público, inhabilitación del ejercicio de la profesión si es un investigador, si es un científico, si es una persona que altere el ambiente o el ecosistema, y la publicación de la sentencia a expensas del condenado en un órgano de prensa de circulación nacional. Esos mayormente son los requisitos por los cuales está sometida, y las personas jurídicas tienen una sanción aplicable de hechos punibles cometidos por medio del cual se causa daño al ambiente, y asimismo tiene una responsabilidad del delito atendido de 3 meses en actividad de contaminación. Hay una mayor especificación directa cuando son las penas atenuantes, cuando el hecho de la comisión de algún delito, peligro contemplado en esta ley, se produzca, además de daño, la pena aumentará a la mitad. Esas son las categorías por las cuales se consideran agravantes. Si de carácter grave aumenta, podría ser las 2/3 partes. En ambos casos se dice, o está dentro de la norma, que será tomando en cuenta como la base aplicable directamente como esta. La agravante siempre va a ser cuando está en manos del funcionario. La mayoría puede ser si pone en peligro a las personas y a la salud de las personas que habitan en el área, y también las 2/3, la sanción puede ser hasta de las 2/3 partes cuando no se hubiere hecho la sanción especial. Bien, la prescripción de las acciones civiles derivadas de la presente ley son las penales de 5 años si el delito mereciera si el delito mereciera automáticamente prisión de más de 3 años. A los 3 años, si el delito mereciera una prisión de 3 años o menos, y arresto a los 6 meses, que sería bajo presentación, el régimen bajo presentación, y al año el hecho punible, siempre y cuando la mayoría del tiempo la pena de los trabajos comunitarios prescriben el acto de arresto. Bien, y la mayoría de las penas civiles son de 10 años. Estas mayormente se determinan en lo que es la alteración del ecosistema en la playa, ya saben que son acciones pecuniarias hasta 1000 unidades tributarias, hechas desperdicios en lugares de área bajo régimen especial, que es el método ABRAE, que tienen para preservar la flora y la fauna de ciertos lugares en el ecosistema y en un lugar determinado del país, asimismo como las áreas bajo régimen de visita, que no pueden ser exploradas, fotografiadas, toma de muestra, ni ningún tipo de experimentos que pueda determinar la responsabilidad que tiene o la alteración que pueda llevar para perjudicar no solamente a las personas, sino al sistema vivo. Con esto terminamos y muchísimas gracias por todo.